en esta emisión de La Finca de Hoy. En temporadas críticas, el uso de bloques nutricionales ha ayudado a estos ganaderos a conservar los nutrientes en la alimentación de sus animales. Un método de propagación de cultivos que utilizan estos cafeteros es la polinización dirigida con abejas africanizadas. Con maíz concentrado y arroz se puede establecer un plan nutricional de gallinas criollas según la edad en la que se encuentren. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de La Finca de Hoy. Gracias por estar ahí conectados a través de la señal de Caracol Televisión y por siempre tener su fiel compañía todas las mañanas, madrugando para saber más del campo colombiano. Y vamos a empezar este programa hablando de algo bien interesante, porque los bloques nutricionales son suplementos que utilizan los ganaderos para sus bovinos en momentos críticos. ¿En qué momentos se deben utilizar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cómo se preparan? Esas preguntas las resolveremos en el siguiente informe. Bienvenidos. Como un suplemento ideal para épocas de sequía cuando escasea el forraje. Así pueden ser considerados los bloques multinutricionales por muchos productores ganaderos. Pero lo cierto es que este recurso alimenticio es de gran beneficio durante cualquier periodo del año, haciendo que los microorganismos existentes en el estómago de los bovinos aumenten y así se facilite la digestión de los diferentes tipos de pasturas que consuman. Vemos estos animales en días anteriores presentando 2 celos por día, una vaca en celo por día. Eso nos da muestra de que la nutrición está surtiendo efecto, pero no quiere decir que en la época de verano también nos cause un gran beneficio, porque en la época de invierno también el animal necesita altos consumos de proteína. Aunque los bloques nutricionales se consiguen fácilmente en comercios de suplementos pecuarios, los ganaderos pueden optar por hacerlos ellos mismos en sus propias fincas, aprovechando los subproductos que más se den en su zona y siguiendo una fórmula que nuestro entrevistado nos cuenta a continuación. Fabricarlo, hacerlo, es una receta de cocina, es una mezcla que es muy fácil prepararla. El elemento principal es la urea, que debe estar en un 10% de su composición. Entonces vamos a preparar 100 kilos, entonces necesitamos 40 kilos de un salvado que puede ser salvado de arroz, salvado de maíz, 30 kilos de melazas que equivale a un bulto, necesitamos 10 kilos de urea, necesitamos 10 kilos de cal, necesitamos 5 kilos de azufre y 5 kilos de sal mineralizada. Los salvados de avena y de trigo también pueden servir para elaborar estos suplementos. Lo importante es que al momento de hacer la mezcla se agreguen primero los elementos sólidos y al final incluir la melaza, que funcionará como aglutinante e influirá en la dureza que tengan los bloques. Una vez se comience a suministrar los bloques multinutricionales a los bovinos, no se debe parar. La suplementación debe ser diaria e ininterrumpida. Nosotros buscamos que un animal inicialmente consuma 20 gramos, pero el rumiante con un periodo de acostumbramiento puede consumir de 20 y puede llegar a consumir 100 gramos de urea al día, pero respetando el acostumbramiento y siendo juiciosos en que el suministro sea permanente. No que porque es domingo, no que porque es festivo, paramos y después el lunes vamos a suministrar. Podemos tener accidentes. Debido a que los bloques poseen un 10% de urea, una fuente de nitrógeno no proteico, los animales se acostumbran paulatinamente a su consumo y en caso de que éste se interrumpa puede ser perjudicial para ellos y presentarse intoxicaciones cuyos síntomas serían salivación extrema, incomodidad y desespero en el animal. Necesitamos que los niveles de nitrógeno se mantengan altos para que haya mayor crecimiento de bacterias y esas bacterias lleguen en gran volumen al abomazo, que es el estómago enzimático. Allí ellas van a morir por un cambio de pH, que es ácido de 4.5. Ellas mueren en ese cambio de pH y ese estómago, el abomazo,
va a digerir esa proteína de un alto valor biológico que puede llegar hasta en un 55% de proteína. Este suplemento multinutricional viene a ser el medio que facilita el consumo de la urea lentamente. Debido a que está elaborado como un bloque sólido, se obliga al animal a lamer en vez de morder. La cantidad exacta que el bovino consuma por día es relativa, pero para tener una dosis aproximada, nuestro entrevistado recomienda que en una ganadería de 70 u 80 animales se usen 2 bloques de 15 kilos cada uno, es decir, 30 kilos de suplemento diarios. Gracias a una población de cantidades de millones de bacterias y de protozoarios que habitan en el rumen. Entonces, estas bacterias y estos protozoarios tienen la capacidad, la habilidad de poder digerir, asimilar el nitrógeno de la urea que nosotros podemos suministrar en los bloques nutricionales. Los bloques optimizan la digestibilidad de las pasturas de mala calidad en los animales hasta un 20%. Por eso suele recomendarse su uso aún más en épocas de sequía. Algo importante que todos los ganaderos deben saber es que se ha comprobado que si los bloques nutricionales permanecen almacenados durante mucho tiempo, su dureza y resistencia aumenta, lo que tendría como consecuencia que el consumo por parte de los animales se dificulte y disminuya. La polinización dirigida es un servicio que prestan las abejas para nutrir la floración de cultivos como el de café. En la finca que vamos a ver en el siguiente informe, están recurriendo a las abejas africanizadas para desarrollar este bonito proceso. Conozcamos más a continuación. La polinización dirigida es un servicio que prestan las abejas con la finalidad de nutrir la floración de los cultivos como el aguacate, mora y en especial el café, con el objetivo de aumentar la rentabilidad en la siembra debido a que la calidad, cantidad y tamaño del fruto aumenta. La polinización dirigida es un servicio que se utiliza en el agro a nivel mundial, mejorando así la cantidad de frutos, el sabor, el tamaño y por ende el peso. Como el café es un producto que se vende por peso, al mejorar el tamaño, mejoramos nuestros ingresos indirectamente en el cultivo. Esta finca tiene sembradas especies herbáceas al boleo, como es la crotalaria, que es una especie que fija nitrógeno al suelo y adicional a eso expide una flor de color amarillo que es polinizada por la abeja, mejorando así tanto los cultivos de café, el subsuelo y mejorando así el desarrollo de las colmenas. Al introducir las colmenas dentro del cultivo, en este caso un cafetal, las abejas cumplen con la función de reducir abortos, es decir, flores que no alcanzan a convertirse en fruto y mueren como flor. Además de que las abejas se benefician porque la colmena se alimenta del polen que obtienen por medio de la polinización de las plantas. Para intervenir un cultivo es necesario que las colmenas estén en un desarrollo óptimo, porque las abejas que hacen la acción de polinizar, las abejas pecoreadoras, son las que más edad tienen en la colmena. Estamos hablando que son abejas entre 16 y 40 días de nacidas. Para intervenir los cultivos es necesario colmenas completamente desarrolladas con una mayor cantidad de abejas pecoreadoras para tener una efectiva polinización de los cultivos. Para instalar las colmenas en el cultivo para el proceso de la polinización dirigida, tengan en cuenta que los panales sean poblados para tener un efectivo resultado en la cosecha de los frutos. Únicamente se debe colocar abejas para polinización dirigida en temporadas de floración de cosecha, lo que quiere decir que si usted es un productor que tiene doble cosecha, entre 8 meses antes de la recolección, que es cuando está el periodo de floración del café. Los cultivos que polinizan las abejas varían totalmente. Uno puede polinizar hasta el 60% de los alimentos que consume la humanidad. Podemos estar hablando de frutales como cítricos, fresas, moras, café, aguacates, en realidad muchos frutales, los cuales se ven beneficiados positivamente por la acción polinizadora de la abeja. Las abejas pueden polinizar cualquier recurso biológico que ellas tengan en su disposición, como especies maderables y cultivos vecinos. Dado a que tienen un campo de acción muy amplio, por este motivo es fundamental limitar la ubicación del apiario. Sin embargo, esto depende de cada productor. Al hablar de ubicación de las colmenas al interior del apiario,
se debe tener en cuenta más que todo comodidad para la colmena que para el cultivo. Ellas tienen un rango de acción muy amplio, hasta 9 kilómetros dependiendo de las condiciones del clima, lo que quiere decir que pueden polinizar una gran zona. En cuanto al número de colmenas por hectárea, en este cultivo en especial no hay una restricción. Entre mayor cantidad de abejas, mayor polinización. La polinización dirigida con abejas para nuestro entrevistado es una alternativa rentable por dos factores. Uno de ellos se debe a que las abejas no son susceptibles a los cambios climáticos que pueden ocasionar un bajo rendimiento en el proceso. Y en las zonas cafetales porque genera más ingresos debido a que el proceso de polinización aumenta el número de frutos producidos. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué raza bovina criolla produce un olor que espanta a los insectos? A. El sanmartinero. B. El blanco orejinegro. C. El romicinuano. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué raza bovina criolla produce un olor que espanta a los insectos? A. El sanmartinero. B. El blanco orejinegro. C. El romicinuano. La respuesta correcta es la B. Por medio de la pigmentación de la piel, produce un olor fuerte que sirve para espantar o repeler insectos, permitiendo que sea menos susceptible a parásitos. Y a continuación vamos a conocer el caso de una avicultora tolimense que está desarrollando su plan nutricional con sus gallinas criollas basado en su edad. Inicialmente les suministra maíz con concentrado y después de 90 días su base alimenticia es el arroz. Conozcamos más a continuación. En medio de una de las tantas llanuras plantadas de arroz que caracterizan al departamento del Tolima, especialmente en el municipio de Saldaña, donde se siembran por lo menos unas 25.000 hectáreas del cereal por año, vive Lucely Cano Carvajal, quien aprovechando su entorno lleva 25 años criando aves a pequeña escala, especialmente para el consumo de su familia. Por experiencia, ella nos habla de su tipo de aves favorita, la cual se acomoda perfectamente a los recursos con que cuenta y las condiciones ambientales que la circundan. A mí me gustan mucho, son las gallinas criollas. Yo tengo las gallinitas, se me enculeca, cuando están poniendo, voy juntando los huevos de ellas mismas. Cuando se me enculeca la gallina, entonces la encamo en una cajita, les coloco tamo, y ahí echo los huevos y ahí se echa la gallina. Dura 20 días para salir los pollos. El tamo es lo mismo del arroz. Cuando cortan el arroz, o sea, las hojas del arroz, lo mismo del arroz. Considera que a pesar de los trabajos genéticos desarrollados en la actualidad, los pollos blancos de engorde no se ajustan a las condiciones de su territorio, el cual alcanza temperaturas promedio de hasta 28 grados y una humedad relativa de hasta el 96%. La altura sobre el nivel del mar es de 400 metros. No me gusta, porque ese pollo es muy delicado. Por ejemplo, en ese tiempo que está lloviendo hartísimo, ellos les da brisa o no pueden mojarse, porque entonces de ahí empiezan a enfermarse. A pesar de las condiciones ambientales señaladas anteriormente, las gallinas criollas viven a campo abierto, lo que le ahorra la inversión a nuestra entrevistada en las estructuras de corrales, facilitándole además el manejo, salvo en los cuidados que requieren sus animales en la alimentación, especialmente en las primeras semanas de vida. Les doy concentrado y maíz partido. Comen de una, les coloco en un platico, les coloco el agua y en el otro les coloco la comidita. Entonces ellos ahí van aprendiendo a comer. Yo les doy por ahí hasta que tengan por ahí 2 o 3 meses. Para evitar ahogamientos por el tamaño de la comida, Lucely muele artesanalmente sus materias primas y las mezcla. Uno coge el maíz y luego lo va colocando en el molino y uno va moliendo. Yo mezclo, por ejemplo, para tenerles en la semana, mezclo 2 kilos de maíz partido y 2 kilos de concentrado. En una cajita, ahí lo revuelvo. En su edad adulta, este tipo de aves suelen alimentarse también de insectos del campo. Sin embargo, dejar que lo hagan en sus primeros días de vida en esta zona del país podría ser fatal. Los pollos pequeños, así no los puedo soltar, porque la gallina se los lleva para el lote y coge a escarbarle mucho. Y entonces hay una hormiga, que esa hormiga, si los pollitos se la comen, entonces les queda en el pescuezo y de ahí depende y se mueren.
La mamá la amarro para que no se los lleve. Por eso no los suelto, por eso los dejo amarrados 3 meses. Después de los 90 días de vida, la dieta cambia sustancialmente. La base son los residuos del arroz que se cosechan en la llanura, incluso sin quitarles la cáscara. Basta con un procedimiento elemental que favorece incluso el almacenamiento del grano hasta por 3 meses. Ella habla incluso de impactos económicos. Cuando lo cortan de la máquina, me traen el arroz, entonces lo coloco a secar al sol, para que después de que uno lo eche como en un costal, o en una maleta para que el arroz no se dañe. Ahí uno ahorra esa platica, porque por ejemplo uno para comprar ya el maíz ya es más costo. A pesar de lo artesanal, su estilo de producción no tiene nada que envidiarle a modelos tecnificados. Yo aquí he sacado de 8 o 10 libras, por a los 6 meses. De ese pollo así vale 30.000 pesos. Yo lo vendo en 30. A mí me gusta mucho bregar con el animalito, porque por ejemplo, en épocas que no se consigue ni para, como el cuento, ni para comprar 1 libra de carne, entonces uno, si no quiere comérselo, entonces lo vende. Y con eso ya uno cubre la necesidad que hay. Con este tipo de aves, nuestra entrevistada garantiza también los huevos para el consumo de su hogar. Innovación para el campo. La empresa española Agritech, con el objetivo de asesorar e incrementar la productividad de las pequeñas producciones, diseñó un software gratuito que permite a los ganaderos detectar áreas del predio que se deben mejorar y cómo se debe llevar a cabo el proceso reproductivo o alimenticio de los animales. Esta herramienta puede ser utilizada en teléfonos móviles, computadoras o en la web. Simplemente el ganadero debe ingresar datos rápidos de los animales al software y esto le permitirá guiar la toma de decisiones con respecto al rendimiento de cada semoviente, dependiendo de su condición. Asimismo, cuenta con 4 variantes para diferentes producciones. Por un lado está Vaquitech, destinada para los bovinos de leche y carne. Porcitech, netamente de cerdos. Unitech se centraliza en los conejos o chinchillas y finalmente Ovitech, que gestiona el desarrollo de los ovinos y los caprinos. Los productores tienen la posibilidad de elegir entre más de 100 herramientas de productividad que sugiere el software y adecuarla a su granja. Es de fácil uso y no se requiere ser un experto para poder utilizarla. Por medio de informes, el trabajador podrá conocer cómo está la economía, la rentabilidad, la reproductividad, entre muchos más aspectos, y asimismo encontrará estrategias o recomendaciones que le permitirán progresar. La herramienta puede ser descargada gratuitamente, sin embargo cuenta con una versión paga que habilita muchos más privilegios para los productores que deseen tener producciones pecuarias sobresalientes. Noticias agropecuarias. El Gobierno Nacional implementó el proyecto Centro Agroindustrial de la Papa en el municipio de Villa Pinzón, Cundinamarca, que se empezó a construir en noviembre de 2018, con la edificación de bodegas para el procesamiento de lácteos como queso campesino y yogurt. Para el procesamiento y para el acceso, como ustedes pueden ver, ya tenemos las obras que se están adelantando para el acceso pavimentado, y para la bodega ya está completamente dotada, ya tenemos los equipos, ya los tenemos en nuestra bodega principal, y cuando se termine la construcción de la bodega madre de leche, que ya está también en fase de construcción y contratada, vamos ahí a la instalación de los equipos que ya los tenemos. Uno de los objetivos del centro agroindustrial es que los productores puedan comercializar su producto sin intermediarios, es decir, que se venda directamente al consumidor. Además, la tecnificación es un factor que hace más competitivos a los productores. Tenemos los equipos para la bodega, básicamente tanques enfriadores, tenemos pasteurizadores, tenemos también calderas y todos los equipamientos adecuados para el proceso de la leche en esa fase primaria, que son quesos, yogures y leche fría, que se requiere también y se le da valor agregado para una mejor comercialización. Según el ingeniero agrónomo Héctor Centeno, las obras complementarias se culminarán en aproximadamente un mes y además invita a todos los interesados a visitar el centro agroindustrial para adquirir productos frescos y económicos. Síguenos en @lafincadehoy. Amables televidentes, hasta aquí este capítulo de La Finca de Hoy. Gracias por madrugar con nosotros siempre a través de la señal de Caracol Televisión. Nosotros tenemos una cita mañana muy temprano a través de este canal. Recuerde, por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz día para todos!